Bien, buenas tardes. Iniciamos la grabación de la primera clase. Bueno, la clase pasada en realidad fue una mini presentación como para ponernos en órbita de qué trata la materia, pero no avanzamos con temas conceptuales. Así que esta va a ser como el lanzamiento de la materia y de la unidad número 1. Mi nombre es Javier Yáñez y nos acompaña Caro Nievas desde ¿Cómo Córdoba. están? Buenas tardes. ¿Todo Eh, bien? Algunas cuestiones que podemos comentar antes, Caro, es eh, que esta materia la creamos allá por 2017 como Ujú. optativa de profundización de desarrollo local y regional, y es una asignatura que hacen como optativa a otras carreras. Eh, Además, bueno, en el plan nuevo de desarrollo ya la materia deja de ser optativa y pasa a ser particular y propia de la carrera, o sea que va a tener esa continuidad para lo que sería en cuarto año avanzado, casi quinto año. Así que para nosotros es un desafío ya reflotar la materia y reorganizarla. Hace poquito rendimos concurso, tanto Caro como yo, para estar al Ujú. frente de la materia, así que eh, eh, hemos Muy contenta formalizado con eso. esa situación que está muy Ujú. buena. Y bueno, la intención es poder desarrollarla, como les dije la última vez, plenamente en el campus virtual, plenamente con presentaciones. Ya hemos subido el programa al campus. eh, Cualquier inconveniente o cuestión que nos quieran consultar acerca de cómo está armado el campus, estamos a disposición. Siempre vamos a estar en contacto los martes a esta hora, martes 16 horas, tanto sea que tengamos una clase por Meet o que tengamos un ida y vuelta con la revisión de algún trabajo, con la actividad que tienen que hacer en la semana. Si hay un Meet, arrancamos a las 16 horas, lo grabamos como hoy y a la tardecita lo subimos al campus para que los que no puedan verlo en vivo lo puedan ver después. Está bueno que participen en el vivo porque pueden preguntar cosas, podemos intercambiar alguna idea y siempre eso enriquece. Si por cuestiones personales, de trabajo, lo que sea, no pueden, lo van a poder ver grabado en el Meet. Y si no tenemos el Meet, que ya está programado en qué días y fechas de todo el cuatrimestre se va a estar dictando, nosotros los martes a las 16 nos vamos a conectar, vamos a tirar algún mensaje respecto a cómo tienen que trabajar, ordenar la semana, es decir, estos son los recursos que tienen para leer, estos son los videos, si hay algún video corto que puedan ver, este va a ser el trabajo práctico que tienen que desarrollar, digamos, un pequeño checklist o en todo caso recordatorio de cómo tienen que trabajar Ujú. en la semana, con la intención de que ustedes no se desactualicen, no se queden atrás en la asignatura y cumplan con los plazos. En general, desde que lanzamos el trabajo práctico, tienen 15 días para desarrollarlo. Eso también está bueno porque les da el margen en la semana, si no sé, miércoles, jueves, viernes no pueden trabajar en el práctico, tienen toda la otra semana para hacerlo. El tema de los prácticos es clave para mantenerse Ujú. dentro de la materia porque van vinculándose los prácticos, el uno, el 2, se van vinculando uno con otro y con las unidades temáticas que vamos viendo, y es súper importante porque es la modalidad nuestra de evaluación. Trabajos Sí. prácticos hasta llegar a un trabajo integrador final que lo que hace es aglutinar los conceptos que venimos laburando y darles desde ustedes, bueno, el cierre de la asignatura. Ese es un poquito el plan. Eh, Está preparada la primera clase y bueno, vamos a avanzar con eso, Caro, ¿te Vamos parece? a avanzar con eso, sí. Eso solamente aclarar. Bueno, también tienen el cronograma ya colgado. Estos son dos prácticos. El primero que tiene que ver con la unidad uno y 2, o sea, lo que vamos a ver en esta clase y en la próxima. Y el 2 con la 3 y la 4. Y ahí, bien, como les decía Javi, después es un trabajo final que trata de aunar al menos una temática de cada uno de estos dos grupos de unidades, por decirlo de alguna manera. Eh, que bueno, es interesante. Y después también tienen disponibles las carpetas de bibliografía por cada unidad,
que tenemos alguna bibliografía obligatoria y alguna otra que va complementando lo que le vamos dando, pero también, o mejor dicho, dentro de lo que es la bibliografía hay textos, hay videos, hay como una serie de distintos productos, digamos, que les sirven como para adentrarse en estos temas. Entendemos que tanto como para desarrollo como para los otros espacios, las otras carreras, es un tema poco visto. Entonces, digo, el hábitat y el desarrollo territorial tiene mucho más sentido en desarrollo, pero el hábitat en sí, la vivienda, el mercado de suelo y demás, bueno, son todos temas que vamos a ir trabajando desde lo más general, esto desde las nociones más generales, para después ir adentrándonos en discusiones, en perspectivas de cómo vemos estos territorios que habitamos, que vivimos cotidianamente. Una aclaración ahí importante del campus virtual. Ustedes van a ver que está armada por fecha. Para la clase de hoy ustedes van a entrar a la clase que dice 26 de agosto. En esa clase está la apertura de lo que es esta presentación de temas sobre nociones sobre hábitat urbano y rural, introducción, y van a encontrar dentro de los recursos que tienen para leer y analizar lo que denominamos bibliografía obligatoria, que hay 2 textos que van a tener que revisar y leer, y lo que sería la bibliografía de profundización, que es para el caso del que quiera, es opcional la de profundización. Es como para dar un pantallazo un poco más amplio. Eso siempre va a pasar con esa idea. Después de la clase, la misma presentación, nosotros también solemos subirla, así también la tienen, lo que dialogamos y tienen los datos y los temas que trabajamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a arrancar un poco sobre, bueno, de qué se trata la clase de hoy, esto de conocernos, de hacer un primer momento así ida y vuelta, después repasar algunas nociones claves, conceptos claves, desde dónde nos paramos nosotros para pensar esto que tiene que ver con el desarrollo territorial y qué dimensiones o perspectivas del hábitat trabajamos para después pasar a ver y a relacionar con esto tanto la vivienda adecuada como el acceso al suelo. Después tenemos algunos ejercicios más prácticos para reconocer y mirar nuestro territorio desde este lugar, pensar algunos recursos claves para también conocer y acercarnos justamente a nuestro y a otros territorios. Y la idea es cerrar esta parte con contándoles en realidad algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de los años junto con Javi en algunos proyectos de investigación, de extensión, que nos han permitido justamente poder volcar alguna de estas perspectivas y modos de ver el hábitat y el territorio, que siempre nos parecen insumos sumamente interesantes como para traer y charlar acá. Y después, bueno, hay una última diapositiva que tiene para ustedes algunas referencias, algunas que ya están colgadas en el aula y algunas extras que están como actualizadas y bueno, ya también después se las vamos a colgar. Ahí, bueno, entiendo que ahora solamente ahí está Estela, ¿es? Eliana. Eliana, perdón, era con E. No sé, Eliana, si querés contarnos esto, que tu nombre, de qué carrera venís. Ahí Y Eliana nos consulta por el chat, no sé si ella tiene posibilidades de micrófono. Sí, ahí recién la abrí. Sí, bueno, bueno. la pregunta sobre el final, no sé si... Sí, a ver, vos preguntás si la materia de promoción directa. Claro. La modalidad que tenemos, Eliana, es, tenés que lograr 7 como nota mínima en los prácticos y también en lo que sería el trabajo integrador final, que es una presentación, es un documento, y en la fecha de examen lo que se hace es comentar el documento. Es como un oral sobre ese documento, no es sobre cualquier parte de la materia, sino sobre el trabajo integrador que vos de alguna manera defendés, haces una defensa de tu trabajo integrador final, que va a tener conceptos, que va a tocar un caso, que va en esa línea, pero digamos, sí o sí se va a rendir y se hace esa presentación. Muchas veces nos pasa
de que los estudiantes llegan al trabajo integrador en una modalidad borrador en el cuatrimestre, es decir, no lo llegan a profundizar. Presentan un esquema, una estructura de cómo va a ser, nosotros los orientamos, termina la materia y después para el final lo tienen que elaborar con mayor definición. En otras oportunidades hay estudiantes que lo presentan con mucha definición, o sea que prácticamente el trabajo está en un 9 o en un 10 de nota, la presentación, y lo que tienen que hacer en el final es hacer un relato de manera oral, defendiéndolo, y eso es presencial, la forma de rendir. ¿Está claro? ¿Te quedó claro así como es? Sí, sí, está bueno. Bueno, yo les cuento, yo soy estudiante de trabajo Dale. social de 5º año y esta materia en realidad me anoté porque una amiga el año pasado me contó que la cursó y que, bueno, estaba buena en relación, digamos, al trabajo social. Bueno, qué bueno. ¿Y Buenísimo. vos sos y vivís en Villa María? ¿Sos de alguna otra localidad? Sí, vivo en Villa María, soy de acá. Y sos de acá, de allá. Llego de acá porque también viví allá en un montón de años, así que sigo teniendo el corazón por allá. ¿Y estás pensando tu trabajo final de grado en alguna relación tema al hábitat? ¿Qué te lleva, qué te trae por acá, digamos así, en alguna temática, interés? La verdad, ahora no tengo Ujú. bien definido nada. Tengo una Bien, bueno, idea, pero no sé más o menos qué es lo que podría llegar a ¿por ser. dónde? En Bueno. realidad, mi idea en un momento era ver el tema de un Ujú. barrio particular, después yo había hecho unas prácticas en un CAP, ese CAP ya no funciona como funcionaba en ese momento, o sea, Ajá, tiene otro un equipo, cerro. entonces como que la posibilidad de volver ahí ya como que no, Ajá, pero ahí arrancó en realidad por eso, porque yo quería como ver un barrio específico y yo dije, bueno, esta materia ve territorio, ve cosas que me podrían ayudar. bien, perfecto. Bueno, está bueno, yo te hago estas preguntas porque por ahí si es algo que vos ya querés ir trabajando para la tesis y demás, por ahí hay cosas que te sirven, no sé. Cuando nosotros, esto que decía el Javi recién, trabajamos mucho mirando casos o un territorio en particular, y ese territorio puede ser de un barrio, una localidad entera, una parte de una región, una cosa así. Entonces, por ahí, si te sirve, no sé, tomar el barrio este que decís o un caso vinculado a eso, también está bueno como que uno pueda hacer el ejercicio ahí de esa bajada al territorio Claro, o sí, sí. situarnos en el territorio, mejor dicho ahí. Bien, entonces, ¿Sabés que bueno, sumo ahí un sí, comentario? Francesca en su momento había comentado también esa posibilidad de mm, vincularse a las lecturas de los espacios públicos y de algunas apreciaciones de los vecinos sobre espacios públicos. Ella ahí tiene una linda línea de trabajo. Y Nicolás nos había comentado que, bueno, sus intereses están más vinculados a desarrollo y educación. ujú. Pero Miguel digamos, por Cufita, ahí más abierto. Bueno, también Nicolás lo tenés en pasantía, podés ir indagando. claro, exactamente. Pero me parece que ahí Desarrollo de caso. esta idea de ir buscando casos de estudio o el caso de estudio, también es interesante hacerlo al principio, ¿no? Sí, Porque siempre nosotros tratamos de trabajar lo que es el concepto, la idea, la teoría, pero bajada al territorio, o sea, situada en un barrio, en una ciudad, en una región. La escala la ponen ustedes, pero siempre tiene que estar sobre un lugar en particular con sus actores, sus actrices, sus instituciones, sus reglas de juego. Eso está bueno. tal cual. Bien, bueno, entonces vamos avanzando si quieren con esto. La idea, bueno, tenemos así como algunos partes como para ir reconociendo ahí esto del territorio. Quienes no estén hoy en la clase, pero tienen ganas de irlo respondiendo en el foro, también está bueno, porque así es la forma en que nos vamos como conociendo y acercándonos un poco más y también ayudándoles a reconocer estas características del territorio. Bueno, acá Javi, ¿querés que arranque y vamos complementando? Dale, O... dale, dale. Bien, bueno, acá un poco esto tiene que ver con desde dónde nos paramos a mirar el hábitat y por qué hablamos de hábitat urbano y rural desde el desarrollo territorial.
Bueno, para quienes vienen de desarrollo, el desarrollo territorial es una perspectiva que la trabajamos mucho, que tiene este anclaje a las particularidades que suceden en cada uno de los territorios, como mencionamos antes. El territorio no está definido solamente en los límites, por ejemplo, de una ciudad, sino que pueden ser distintos, como esto, un barrio, incluso como dimensiones más chicas, puede ser una ciudad en particular, una región que tenga muchas ciudades, muchas localidades. Digamos, lo territorial es ese lugar donde nos paramos y suceden un montón de cosas, vamos a ir viendo qué tipo de cosas son las que pasan ahí. Y bueno, tomamos sobre todo las definiciones de Madoeri, de Albuquerque, que ya vamos a ver también un poco más adelante, que tiene que ver con esto, que es un proceso planificado y sostenido que busca mejorar la calidad de vida de la población en un espacio determinado, como decíamos, integrando la multidimensionalidad que muy resumidamente tiene que ver con lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental. Es decir, el desarrollo territorial lo que nos permite es mirar lo que sucede en el territorio con estos múltiples lentes que suceden. Es decir, no lo vamos a ver solamente desde un aspecto, sino cómo estos distintos aspectos, lo social, lo económico, lo cultural, lo ambiental, lo político, también suceden de manera sistémica, ¿sí? No sé, ahí Javi, si vos querés Sí, como agregar ahí algo de eso. el aporte en cuanto a cómo denominar un tipo de hábitat, si urbano, si rural, si periurbano, o sea, en esa lógica hay gradientes en ese sentido según el caso que te toque analizar. Hay ciudades que tienen un perfil más urbanizado, hay ciudades que tienen urbano y rural dentro de su égido, su área de gobierno municipal. Hay ciudades que tienen un periurbano, que es esa zona de transición, donde hay una puja entre lo urbano y lo rural, como se ve ahí en las imágenes. Me parece que las imágenes son alusivas de esos perfiles. Y hay situaciones intermedias y gama de grises en esos procesos. Y creo que ahí es importante destacar qué es lo que se va sucediendo en nuestro país, en su historia, y cómo nuestro país es un país de hábitat urbano muy fuerte. Junto a Uruguay serían los dos países que tienen hábitat urbano más consolidados, porque la mayoría de la población vive en ciudades, es decir, más del 90% de El la 90%. población vive en ciudades en Argentina y en Uruguay, y es un fenómeno que no es tan habitual porque hay otros países que es menor ese porcentaje. Por lo cual, la idea de ciudad en nuestro país, en Córdoba, en gran parte de las provincias, en nuestras ciudades del interior, es la lógica predominante, es la más fuerte. Por eso toma el estudio de estas situaciones de ciudades grandes, medianas y pequeñas, toma un calibre especial para pensar el territorio, ¿sí? Y también, por supuesto, la vinculación entre ciudades, que podría pensarse en una idea de región, donde se vincula ese territorio entre distintos hábitats urbanos, distintos puntos de transición rurales y la vinculación que existe entre los mismos, las acciones o actividades que se dan en ese territorio. Bien. Ahí, bueno, en esto de la definición del hábitat urbano, ustedes van a poder ver que dice, bueno, este conjunto de condiciones materiales, sociales y culturales. Digo, volvemos todo el tiempo en esto de una multiplicidad de dimensiones que suceden entre sí. Es no solo la vivienda y los servicios para la vivienda, sino, bueno, estas posibilidades de vivir en sociedad, de tener trabajos, de tener, no sé, centros comerciales, bancos, espacios públicos, como toda una serie de, bueno, hay bien como le dice, condiciones materiales, pero uy, esperen que tenía acá mis cosas.
de bienes y servicios, un conjunto de bienes y servicios que faciliten la vida para la gran mayoría de la población. En lo rural también sucede, pero donde ahí predominan otro tipo de actividades que tienen que ver más con lo productivo, sobre todo con lo que es la agricultura y la ganadería. Volvemos en esto que decía Javi, en la realidad de nuestro país y sobre todo la de nuestro territorio más cercano. Villa María y alrededores es como un claro ejemplo de este hábitat urbano y rural. Y no en todas las localidades, pero sí en la gran mayoría que tienen como grandes urbes, es decir, una planta urbana bastante desarrollada, como por ejemplo esto, Villa María, Villanueva, que arman un conglomerado, y donde después vemos la extensión rural, bueno, en ese entremedio aparece lo que muchos autores, y a nosotros siempre nos parece interesante traerlo, lo mencionan como el periurbano. Esta periferia de lo urbano, pero que también es como el principio de lo rural. Entonces, es como en esta zona de transición, que es este como espacio híbrido, donde se da ese paso de lo urbano y lo rural, lo vamos viendo cómo eso se ve con, por ejemplo, no sé, producciones más frutihortícolas, ladrilleras, como otro tipo de producciones más intermedias que se van dando, pero que además también vemos ciertas tensiones en esas dinámicas que cruzan lo urbano y lo rural. Espérame que voy a conectar la compu. Bien, no sé ahí si querés decir algo más, Javi, de esto, si no No, paso. no, si querés vamos pasando. Seguimos. Sí, Bien. Bueno, en esto mismo hablamos de esto, la multidimensionalidad del territorio, qué es lo que nos permite y que nos habilita a ver. Y cuando vemos justamente esto en un caso en particular, ¿a qué nos ayudan estas perspectivas? A poder observar problemas complejos, en donde en estas dinámicas que planteamos sobre lo urbano, lo periurbano y lo rural. Ahí, yo porque no veo. Cualquier cosa vos, Javi, me decís. sí. Y ahí, esto lo traemos como del desarrollo territorial, pero a nosotros nos parecía súper interesante que para este tipo de perspectivas que nos permiten ver problemas complejos, hay otro tipo de perspectivas que nos permiten realizar abordajes integrales. Y esta es la idea con la que nosotros articulamos, por eso la materia se llama Hábitat y Desarrollo Territorial, porque vemos qué pasa en ese territorio desde una mirada del hábitat integral. ¿A qué nos referimos con esto? Que también hay una multiplicidad de dimensiones a la hora de ver cómo vivimos y habitamos esos territorios y cómo los planificamos, qué vemos cuando vemos la vivienda, cuando vemos el suelo, cuando vemos los problemas que se van dando entre cómo crecen las ciudades y qué desigualdades se generan, por ejemplo. Esto es como muy general con respecto a lo que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos problemas complejos, seguramente van a ser transversales a las dimensiones de territorio. Cuando uno define dimensiones, permite un análisis específico en la dimensión ambiental, en la social, en la económica, en la cultural, en la política, pero seguramente los problemas van a tocar varias de estas esferas, ¿sí? Por lo cual, avanzar desde una mirada de problemas complejos es avanzar en esa transversalidad que tienen las problemáticas, porque una situación vinculada a una toma de tierra, donde un grupo de personas está buscando un lugar para vivir en la ciudad y lo busca en las afueras, lo busca en un área deteriorada, que ambientalmente tiene condiciones negativas y que están en un proceso de búsqueda de empleo, falta de trabajo, problemas con las posibilidades de educación de su familia, pudiendo ser migrantes, pudiendo ser compatriotas, pudiendo ser de otra localidad que llegan, donde la gestión tiene que tomar carta en el asunto. Estoy tocando las 5 dimensiones del territorio, ¿sí? Porque las problemáticas justamente son eso, son transversales
a las dimensiones de ese territorio que nosotros marcamos. Entonces, estas estructuras nos permiten análisis, pero siempre esa estructura tiene que ser flexible para que yo lo mire en términos ambientales de las condiciones de ese lugar donde las personas están buscando un lugar para vivir. Debe ser desde la dimensión social para entender las realidades de esos grupos que están en ese lugar. Debe ser desde las condiciones económicas de no ser parte de la ciudad formal y ser parte de la ciudad informal. Debe haber aspectos que tienen que ver con cuestiones culturales, de su pasado, de su trayectoria, de si son del país o no son del país, si son migrantes, etc. Y por supuesto la gestión del gobierno local y de las organizaciones que de alguna manera pueden definir algún nivel de solución sobre el mismo. Entonces, esta idea de los problemas es clave para si tomamos los problemas, vamos a avanzar con propuestas mucho más interesantes que sean transversales a las distintas dimensiones del territorio. Y ahí entra el tema, Caro, del hábitat integral, ¿no? De salir de una idea de vivienda, que es el espacio para vivir, que es la materialización para vivir, y entrar en una perspectiva más amplia, más integral del tema del habitar, ¿sí? De pensar todos los elementos que hacen a vivir en un lugar. Tal cual. Y ahí, en esto de cuando pensamos lo del hábitat, pensamos o haciéndole doble clic al hábitat integral en dos grandes factores, ¿sí? Como el primero que tiene que ver con el acceso al suelo y con el acceso a la vivienda adecuada, digamos. Cuando hablamos del acceso al suelo no es o no implica necesariamente el acceso al lote con servicio para la construcción de la vivienda. No estamos hablando en esos términos, sino cómo el acceso al suelo se vuelve una dimensión clave para ver este acceso a lo habitacional, al hábitat integral. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, un suelo servido con, es decir, que esté en un... Ahí no sé si se suma alguien o... Nicolás se sumó. Ah, ¿cómo estás, Nico? Hola. Este suelo que yo digo con infraestructura, con equipamiento cerca y demás, bueno, es un suelo que hoy en la actualidad tiene un valor, está mercantilizado, ya lo vamos a ver, y se vuelve un bien por momentos, y de acuerdo a la ciudad, un bien escaso. Ese bien va a permitir ciertas, como justamente, accesos que cada vez va a estar restringido a menos personas o a personas que tengan más recursos y que termine incidiendo en, por ejemplo, esto ya lo vamos a ir viendo también con las dinámicas de crecimiento de las ciudades y demás, cómo se van expandiendo y eso generando ciertos vacíos urbanos, ciertas problemáticas para el ordenamiento, disponibilidades en términos de lo ambiental, por ejemplo, cómo ese suelo con determinado orden, con determinados recursos, permite, no sé, ciudades más conectadas, más consolidadas. Digamos, vemos ampliamente qué significa este suelo y cómo, por ejemplo, su valor, dónde está ubicado, qué servicios tiene cerca, empieza a determinar mucho las condiciones de vida. ¿Sí? Y en eso, segunda unidad, vamos a ir viendo qué desigualdades se dan, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto de ciudades duales? ¿Cuáles son las inequidades que van surgiendo? Pero sí nos parece importante hoy que introducir este concepto de qué significa este acceso al suelo, como una de las tantas condiciones que permiten a las personas y a la comunidad a ocuparlo, a usarlo y a aprovechar el territorio en general. ¿Sí? En esta idea que plantea Caro, me parece que esa escalera que dibuja ahí como peldaños, El de la vivienda. ¿sí? Que tiene que ver con los distintos escalones del acceso al hábitat integral, a la vivienda en condiciones. El acceso al suelo es un tema importante, que es muy difícil trabajarlo en nuestras ciudades. Los gobiernos locales en algunos casos se van ocupando de la temática. Paulatinamente empezó a ser uno de los puntos fundamentales de
de los proyectos urbanos que transforman las localidades, es el primer escalón de acceso al hábitat, el suelo. Básicamente porque hay aspectos que son indiscutibles respecto al suelo, sobre todo lo que tiene que ver con que hay una cantidad determinada, el suelo es finito dentro de la ciudad, no se puede reproducir, el que tenés en el ejido urbano son las hectáreas que vos dispones, no se crea nuevo suelo, sí se puede dotar de infraestructura para que un suelo que no es urbano pase a serlo, es decir, el suelo urbano tiene que tener ciertas condiciones para la vida. Cuando dice la placa infraestructura y servicios, agua, saneamiento, energía, o sea, las infraestructuras tienen que tener ciertas condiciones, tiene que ser un suelo formal, o sea, en lo jurídico tener la seguridad de la tenencia, en lo ambiental tiene que tener condiciones para no estar en zonas inundables o contaminadas o anegadas, ¿sí? O sea, tiene que tener un tratamiento y una inversión en particular para transformarse en suelo urbano. Y bueno, por supuesto, y en nuestro país sobre todo, nosotros, bueno, hemos vivido un poquito lo que pasó en el 2001 en Argentina y cómo muchísima gente que dejó de confiar en el sistema bancario lanzó, y esto es una modalidad típica en nuestro país, se lanzó a la compra de terrenos y de propiedades como para reserva de su valor y como reserva patrimonial. Esto es un fenómeno que se da en todos los niveles sociales, inclusive, por supuesto, se da con mucha fuerza y con mucha potencia en los que mayores capacidades tienen, porque estamos hablando de que comprar un terreno, una propiedad, es de un capital muy importante en dólares, y los sectores de los niveles socioeconómicos altos logran capturar mucho suelo, mucha propiedad. Los sectores medios apuntan a hacerlo, inclusive cada vez más difícil porque hay cada vez menos acceso al crédito, y los sectores populares son los que tienen mayor complejidad para lograrlo y que tratan inclusive de buscar esas posibilidades con sus limitaciones y con sus complicaciones. Es decir, el suelo y las propiedades en la ciudad son una reserva de valor, y esa lógica de la propiedad hace que haya una lucha de todos los sectores, sobre todo los que manejan el juego en esto son quienes tienen capacidad y poder adquisitivo para hacerlo, y se van adueñando de la ciudad. Si uno hace un plano de una ciudad y define cuánto es del Estado y cuánto es del privado, es altísimo el nivel de propiedad privada que tenemos frente a propiedad pública o de uso público. El Estado, el gobierno local, lo que tiene sí es una parte muy importante que tiene que ver con el espacio público, con las calles, con las plazas, con algunos edificios en particular, pero la fuerza en general del mercado, aunque también hay una fuerza de organizaciones civiles que trabajan como mutuales, organizaciones que trabajan por el hábitat, que también tienen una pequeña parte, pero la gran mayoría la maneja el mercado. Entonces ahí se abre el desafío de quién define las reglas de juego y quién lleva adelante procesos que cambian esa dinámica, tanto del suelo como de la vivienda. Sí, y ahí esto bueno, es el suelo como este primer territorio, por decirlo de una manera, pero como esta primer necesidad para vivir, para tener donde se emplaza una vivienda, pero también donde está el lugar donde trabajamos, donde vamos y tomamos el colectivo, donde vamos a la plaza, digamos, el suelo son todos esos otros factores. Tenemos como esto, los terrenos, los lotes, donde construimos, y ese conjunto va formando barrios, ese conjunto de barrios formando ciudad y así, pero sí es importante para mí que tengamos como en cuenta esto, la noción de qué implica ese acceso al suelo como ese conjunto de servicios, donde ahí como se ve en esa segunda parte, se emplaza esta vivienda adecuada, que como ven,
estos 7 puntos, la seguridad de la tenencia, que está vinculado a lo jurídico, que dice desde otro lado, la disponibilidad de servicios que tienen que ver con la infraestructura, la asequibilidad que tiene que ver con el valor de tanto para el acceso, ya sea para mantener una casa que es propia o pagar un alquiler, la habitabilidad, que son estas condiciones en la construcción de la unidad física de la vivienda, hablando materialmente de la vivienda, la ubicación, es decir, donde está localizada, que sea ambientalmente segura, que esté cerca de redes de transporte, de hospitales, de equipamientos, de, no sé, escuelas y todo lo necesario para la vida en comunidad. Para cuando nosotros decimos el habitar, ¿sí? El habitar es básicamente el vivir cotidianamente. Y nosotros vivimos cotidianamente en suelos y viviendas, ¿sí? En esto así como muy generalmente hablándolos, esto no, nosotros nos interesa como que sea lo primero que desenredamos cuando hablamos del hábitat, para después ir pensando, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las dinámicas de estos suelos más generales, de estas viviendas más generales? ¿Qué pasa cuando se crece de sobremanera, cuando se crece desordenadamente, por ejemplo? ¿Qué va pasando en estas ciudades que nos permite ver estos problemas complejos que decíamos al principio? Y que esta manera sistémica y de muchas dimensiones también nos permite ver que, así como los problemas tienen como muchas aristas, las soluciones también tienen muchas aristas. Buenísimo, claro, dale, Ahí avanzamos. Creo que vamos está con la que bueno decía. ir dejando temas abiertos como los Sí, puntos esto es como principales. muy general, tal cual. Buenísimo. Y ahí la idea es que también ustedes nos puedan ir haciendo como ciertas preguntas a las ideas o los conceptos que les traemos. Así, bueno, nada, podemos ir charlando, tal vez es algo que nosotros lo tenemos como reincorporado y siempre está bueno que si algo que no se entiende también nos puedan ir como frenando. Acá, en función de esto que les decíamos, bueno, los problemas complejos y las soluciones, traemos como algunos de los tantos problemas que podemos ver. Por ejemplo, hay 2 imágenes acá, una tiene que ver con un loteo con viviendas aisladas, qué es lo que sucede ahí, si bien está planificado o no, bueno, qué pasa con la mercantilización del suelo y los modos o las dinámicas de crecimiento que se dan, si son aisladas, qué problemas traen eso. O sea, acá enlistábamos como algunos de los tantos que suceden, que tienen que ver, la mercantilización del suelo básicamente tiene que ver con ese valor especulativo, esto que contó el Javi recién, de cómo se transforma en, por ejemplo, un resguardo de valor. Tal vez hoy no tanto, pero en su momento no sé si se acuerdan esto de la frase de ahorren ladrillos, ¿no? Bueno, ese proceso que para algunos era, bueno, un ahorro y se traducía en una seguridad, iba o funcionó en detrimento del acceso de mucha otra población que tal vez hoy no puede, porque no hay créditos, porque ese valor de suelo se encareció un montón, no puede acceder a su casa propia, o a la casa que accede es en lejanía, entonces gasta mucho más recursos para llegar al lugar donde trabaja, o donde estudia, o donde vive, o si ha tenido que volver a sus localidades, cosas por el estilo, que implican estas como dinámicas que nosotros nos interesa ver qué pasa en estas ciudades, saber qué pasa y qué se puede hacer con eso. Bueno, otro de los problemas tiene que ver con la expansión urbana descontrolada, esto de que decíamos, bueno, Argentina, Latinoamérica en general y Argentina en particular, tiene el 90% de su población, estamos hablando de una población de 45 millones de personas. Bueno, el 90% de esos 45 millones reside en zonas urbanas. Y eso implica una dotación de servicios, de infraestructura, de equipamientos que son necesarios para la vida cotidiana. Bueno, eso no se da en términos igualitarios para todos, ¿no? Todos tenemos ese mismo acceso. Entonces ahí, por ejemplo, entra esto de qué pasa con la mercantilización, qué pasa con ¿por qué solo algunos pueden residir en zonas más dotadas y, por ejemplo, no sé,
si vemos la ciudad de Córdoba, la mayoría de los planes o los últimos planes de viviendas sociales, que fueron los barrios ciudades de Mi Casa y Mi Vida, se hicieron en los afueras de la localidad, donde la tierra era más barata, donde el llegado de infraestructura era más barata, pero donde esas personas que allí residen, incluso actualmente, estaban totalmente desconectadas y desvinculadas de un montón de otras redes sociales, comunitarias, incluso económicas, que les permitía esta mejora en la calidad de vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo lo veo bien. Ahí Bien. sumo, bueno, esta línea Sí, que venimos trabajando. eh, Hay un proceso de mercantilización del suelo que viene por años y años vinculado al poder adquisitivo y a la generación de un patrimonio. Hay procesos de especulación con el suelo, ¿sí? Esto pasa muchísimo, que se compra suelo en cierto lugar que se va a desarrollar y se espera que de alguna manera en esa expansión de la ciudad ese terreno tome valor por sí solo. Y ahí entra un poco el juego que tiene que cumplir el Estado, tanto a nivel municipal, que es quien tiene mayores definiciones para la planificación del territorio, pero que también provincia y nación hacen sus aportes o lo han hecho en el tiempo, por ahí hoy un poco más relegados, ¿sí? Más corridos de la escena y sí más el gobierno local, municipal, trabajando más en los procesos de planificación y regulación, donde puede haber una lectura de mecanismos que se pueden tomar como para hacer una regulación de lo que sucede en ese territorio, cómo podés limitar crecimientos en ciertos lugares. También hay un rol ahí, yo creo que pedagógico, diría, de la mirada del desarrollo territorial en términos sustentables, tanto en lo social, en lo económico y ambiental, que tiene que ver con que no toda ciudad que se expande se está desarrollando. Toda ciudad que se expande lo que está haciendo es consumiendo suelo. El suelo deja de ser rural, pasa a ser urbano, y si eso sucede en una órbita, en un área particular, puede ser un desarrollo interesante. Ahora, si se va desparramando como mancha de aceite y va tomando como un desarrollo de ciudad en diferentes lugares, donde el gobierno local tiene que llevar servicios, agua, cloaca, iluminación, transporte público, hacer que las calles lleguen en buenas condiciones, tratar de que el equipamiento social, educativo, sanitario llegue a esos lugares, estamos en una complicación. Estamos en una complicación. Tenemos una ciudad que no tiene condiciones de un hábitat integral. Por lo cual, este caminito de procesos que pasan desde muchas veces movilizados por el mercado, inclusive también pueden movilizarse por grupos que trabajan hábitat, pero por ahí el impacto es mucho menor. Imagínense en ciudades como Villa María y Villa Nueva, el 5% con suerte del nuevo suelo urbano lo llevan a cabo organizaciones comunitarias y el Estado en conjunto, es decir, asociaciones civiles vinculadas al hábitat y el Estado. Todo el resto, el 95% del nuevo suelo urbano lo hacían privados, ¿sí? Lo hacían privados, por lo cual son un poco los que manejan la billetera y generan esos procesos. Entonces creo que el rol ahí del gobierno local es clave en decir cuáles pueden ser las áreas para esas zonas de expansión, cuáles deben ser las áreas de reserva para que lo social, lo ambiental, los equipamientos, el espacio público, el desarrollo de las calles, etcétera, le brinde a la ciudad una idea, una propuesta que con el paso del tiempo se transforme en un hábitat integral, que con el paso del tiempo se genere un hábitat donde vos te muevas cerca del trabajo, cerca de las actividades de ocio, cerca de las vinculaciones con el equipamiento social, educativo. Ahí empieza la lógica de la ciudad cercana para que se den esas actividades y salgamos de los problemas típicos que tiene la ciudad.
Bien. Bueno, y hay también en esto de algunas herramientas, porque, nada, detectamos problemas, está bien, pero también eso nos implica ir en búsqueda de, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde la gestión local aborda estas desigualdades que generan las distintas dinámicas de crecimiento? ¿Por dónde además no solo la gestión, sino estas otras redes de cooperativas, de ONG, de mutuales, generan ciertas herramientas o estrategias de acceso al suelo y a la vivienda? Siempre partiendo de esto, de el habitar, digamos, todos habitamos, todos vivimos en algún lugar. Bueno, y desplegamos ciertas estrategias para vivir en algún lugar. Y cuando hablo de esto, hablo también de el derecho, ¿no? El derecho a una vivienda como una de las condiciones básicas y también consagradas en nuestra Constitución y en muchos declaraciones de los derechos humanos. Entonces, por eso también hacemos como hincapié en esto, ¿no? Y ahí esto, el rol del Estado, pero también cuáles son las otras estrategias que se despliegan, algunas más por el mercado, algunas más por el tercer sector, que le solemos llamar a esto que tiene la connotación más social o más de ONGista, por decirlo de alguna manera, y el Estado, como les decíamos. Bueno, entonces ahí tenemos como este primer gran herramienta que tiene que ver con los instrumentos de suelo. Bueno, cada localidad tiene como normativa primera una zonificación, un código de edificación que permite ciertas dinámicas que habilitan que tales casas o tales construcciones se den en una zona más central, otras se den en una zona más pericentral, que es como esta zona media, otra más en la periferia, donde son como estas reglas de juego para donde se instalan las industrias, por ejemplo, y que las industrias que generan contaminación no estén cerca de los barrios, donde están los barrios más residenciales, donde se emplazan o se ubican, por ejemplo, los cordones comerciales. Bueno, todo eso no sucede porque sí y así del todo desordenado, sino que por detrás hay algunos estos no son instrumentos específicos de gestión o son los más tradicionales, podríamos decir, pero después, ante los crecimientos, aparecen otros, que son estos, por ejemplo, el banco de tierra, algunos gravámenes que son impuestos, impuestos a las viviendas, por ejemplo, que se han construido solo para el ahorro de unos pocos, pero después esas viviendas no están ni a la venta para el que necesita y tiene para comprar una vivienda, ni al alquiler para el que necesita alquilar, por ejemplo, eh, o cómo se dan estos tipos de zonificaciones y demás. Después otro tipo de herramientas tiene que ver con las políticas de vivienda, de el hacer vivienda de cero, que atiende un tipo de déficit, que es el déficit cuantitativo. Ya vamos a ver un poquito más adelante también de eso, o las políticas de vivienda que hacen foco en mejorar las viviendas que hay, ya sea en ampliaciones, en conexión a servicios, en alguna mejora de renovación de esa vivienda en particular, o herramientas que hacen foco, por ejemplo, en los barrios populares, donde estas dinámicas que decíamos que generan estas desigualdades se encrudecen. Entonces, cuando vemos los asentamientos o las en su momento llamados villas, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se mejoran esas condiciones ahí? Y después también otras herramientas que tienen que ver con políticas más desde el punto de lo cultural, digamos, ¿qué pasa con las poblaciones que hablamos de esto del mayor número, el mayor porcentaje de personas que viven en zonas urbanas? Pero ¿y los que viven en las zonas rurales? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué, no sé, qué formas de construcción de la vivienda tenían? Porque eso es particular para ese tipo de población. ¿Cómo, o incluso, no sé, modos de vida que está muy arraigado el cómo es su casa y cómo se distribuyen los distintos ambientes de su casa con su política más cultural? Son algunas de las tantas cosas que nosotros consideramos que hay que prestar atención cuando miramos las ciudades, los territorios y el habitar en esos territorios. Yo creo ahí, Caro, que como para Ujú.
subrayar, hay como dos grandes líneas en Sí. herramientas que básicamente uno podría decir, están todas las normativas urbanas, y hay localidades que por ahí no tienen un código de edificación, pero sí definiciones normativas en ordenanzas que regulan algún aspecto del suelo, o regulan alguna función, industria, comercio, o regulan alguna particularidad de algún barrio o de alguna zona. O sea, uno cuando indaga lo que sucede en una ciudad puede empezar rastreando cuáles son las ordenanzas que están activas en relación a lo urbano y rural, ¿sí? Eso como una primera actividad que uno puede hacer. Y ahí ver si aparecen las ordenanzas de banco de tierra o de gravámenes a la tierra ociosa, que es cuando vos buscas captar una tasa a lo que son los lotes vacantes o lotes baldíos o tierra ociosa que va quedando entre medio de lo urbano y lo rural. Bueno, esas líneas uno las puede indagar en una primera instancia. También están los procesos de planificación que puede haber llevado en el tiempo esa localidad, algún plan estratégico, tanto sea global como sectorial, supongamos una línea que vaya en lo ambiental y trabajo en eso en un par de años atrás y ver qué materializó esa propuesta de planificación. Y después uno puede mirar lo que es el paquete de las políticas públicas que se han llevado adelante, tanto sea en programas, en proyectos en particular, como también en obras que han impactado en la localidad, ya sean privadas o públicas. Es decir, la llegada de un loteo importante a la ciudad, un área industrial como un polo industrial o un parque industrial, una nueva circunvalación, ¿sí? Son obras de gran impacto, un shopping, un centro cultural, o sea, obras de gran impacto que han llegado a la ciudad y que cambian la modalidad de vida de ese sector, ¿sí? También mirar las grandes obras públicas y privadas también es otro indicador para hacer una lectura de cómo se está transformando ese lugar. Creo que en esa mirada de los instrumentos de planificación, de las políticas, programas y proyectos, y específicamente esas grandes obras de impacto, uno puede hacer un análisis de en qué condición está la ciudad, no sé, en los últimos 20 años. Y eso puede estar muy interesante para ver todo lo que está faltando o todo lo que deberíamos empezar a hacer para empezar a solucionar problemas que si no tenemos esos datos y esos elementos es muy difícil tomar definiciones, porque en realidad cualquier definición que uno toma sobre la ciudad tiene que hacer algún diagnóstico previo y mirar y leer lo que ha sucedido en ese territorio en un proceso de los últimos 20, 25 años como mínimo. El punto de partida para mirar la ciudad es siempre mirar un poquito las trayectorias de lo que viene pasando en los últimos 50 años, en los últimos 25 años, en los últimos 10 años, y en base a esa lectura, en diferentes escalas, a nivel región, a nivel ciudad, a nivel barrio, digo, uno pone la escala como para mirar, y ahí puede tomar alguna determinación de cuáles serían las mejores herramientas para aplicar y cuáles son las que hay que poner al principio, o trabajar al principio, las que son prioritarias al corto plazo y las que son a mediano y largo plazo. Bien. Por ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque también eso, pueden ser como muchas cosas nuevas y muy... Avanza, Caro, nomás, Bien. así seguimos, dale. Bueno, acá les traíamos en esto de poder mirar los territorios y mirar estas herramientas, un video que tiene que con, bueno, dos grandes autores que los vamos a leer incluso. Uno es Eduardo Rece, la otra es investigadora de CONICET, que es Daniela Argantini, que son como grandes investigadores, estudiosos acerca de estas temáticas, y que este es un videito de 10 minutos, pero que es interesante cómo van trayendo estos conceptos y definiciones
que un poco le fuimos como acercando a nosotros, pero para poder mirar específicamente este tipo de instrumentos como una de las tantas estrategias de intervención en el suelo. Sí, lo que les voy a pedir es que me digan si esto se escucha bien. ¿Ahí se escuchó algo o no? Vos avísame, Javi. A ver, ¿empezó? ¿Sí, se escucha? No, No, no lo escucho hoy. porque es como una musiquita que sale. A ver si... Espera. Lo voy a poner desde acá a ver si es mejor, si se escucha más. Ahí. ¿Lo escuchan o no? No, no se está ¿No? escuchando. Pero escucha, no te hagas drama, Caro. Hacemos Total, corto. nosotros Bueno, dejamos el si no, link. después lo ven. Sí, Exacto. después lo ven el de instrumentos. Total, es muy fácil ubicarlo en el YouTube. Sí, Dale. y lo tienen colgado acá. Sí, eso me parece interesante que vean cómo también van desarrollando los conceptos y aplicándolos a ciertos instrumentos. Vamos a ver esto. Ahí está. Bueno, esto se me volvió para atrás, pero ahí vamos. Bueno, entonces ahora la idea era, como también después de tanto concepto y tanta cosa, que vayamos a ver, bueno, nosotros, nuestros territorios. Es como una parte más práctica que tiene que ver, que es como, bueno, ¿qué vemos? Entonces acá el ejercicio es hacer un parate, que aprovechar la virtualidad y aprovechar estas herramientas que tenemos como tan a la mano y que generalmente las usamos para ir de un lugar al otro, al menos en las grandes ciudades. Como estoy yo acá en Córdoba, no sé, cuando me tengo que ir a un barrio que no conozco o algo, inmediatamente entro al Maps para buscar una ruta. Bueno, ahora vamos a entrar a nuestro Maps, pero para buscar este territorio cotidiano que vivimos y habitamos y ver qué reconocemos ahí. ¿Cuál es la idea de esto? Es que podamos ver cuáles son estas zonas más urbanas que inicialmente reconocemos y tratar de delimitar. Cuando hablamos de elegido, es como hasta dónde, cuáles son los límites de nuestra localidad, hasta dónde llegan. Después, ¿cuáles son esas? La red vial tiene que ver con esas principales rutas, calles, avenidas, que un poco nos van como transformando, por ejemplo, no sé, en la ciudad de Villa María, tanto las dos rutas que tenemos la 9, tenemos la autopista, el ingreso, después la que va para el lado de Río Cuarto y demás, pero después tenemos los 4 bulevares, que por ejemplo determina cuál es el centro y los barrios más cercanos al centro. Ahí, vayan abriendo sus maps y nos van diciendo qué es lo que van viendo. Sí, a nivel práctico, Caro, como estamos solos en el Meet, Ah, ¿no están los chicos? lo tienen que hacer Bien, bueno, cuando vean el háganlo. video. Y Cuando vean el video. exactamente. Yo pensando en los que estaban acá, porque no veo el resto. Pero Sí, bueno, sí, no, eso. estamos solos. Así, a ver, la idea sería que Ah, lo bien. puedan hacer a medida que Sí. vayan viendo el video, que lo puedan abrir, Ujú. que lo puedan hacer como para hacer una primera lectura del territorio, Bien. ¿no? ¿Cuáles son los Bueno, elementos estructuradores, las características que pueden tener? Y sí, yo creo que acá el desafío es a ver qué información encuentran en función de la ciudad. Hay ciudades que tienen sí, mucha información y hay ciudades que lamentablemente no tienen tanta. Y rastrear la tal cual. información no es cosa fácil y es súper importante, pero está bueno el ejercicio. Y acá, ¿cuál es la idea? Que también vayamos reconociendo por ahí algunos conceptos claves que para irnos familiarizando y para irlos como reforzando nuestro vocabulario, que ahora entendemos que son nuevos y que para algunos puede ser la primera vez que lo escuchan, pero la idea es que podamos irlos incorporando para también, cuando escribamos los trabajos prácticos, cuando escribamos ese trabajo final, podamos hablar con propiedad, como le decimos, con el lenguaje más técnico. Y ahí, bueno, lo que están listados son como los atributos que tienen las ciudades. Las ciudades, cuando las decimos, tiene que ver con esto urbano, con ese periurbano, en los casos que existe, con lo rural también. ¿Sí? Ahí, Entonces Caro, ahí, sí, perdón que te interrumpa. no, dale. A mí me parece que está buenísimo la relación entre usar la tecnología del Google Maps, que te Ujú. permite hacer una mirada satelital de la cosa, y después la caminata, el caminar Exacto, mirando bien. estas cosas, también me parece interesante porque por ahí, no sé si de trabajo social
lo suelen hacer esto de desarrollo, sí lo vienen haciendo mucho en materias vinculadas a la cuestión geográfica, a la cuestión territorial, a la cuestión de inclusive los sistemas de información geográfico. Entonces me parece que la lógica de mirarlo en el Google, algo que sea nuestro territorio, el que habitualmente habitamos, el que nos movemos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde hacemos las actividades de recreación, etc., traten de hacer también la mirada peatonal, esa mirada del caminar y detectar lo que pasa en ese territorio, cómo lo sienten, cómo lo viven, y hacer la relación entre esa imagen satelital de lo que sucede allí y esa imagen del recorrido, ¿sí? Ustedes seguramente van a reconocer lugares en ese movimiento peatonal. Ah, yo voy por tal lugar, si voy de día voy por acá, si voy de noche me voy por aquel lado, camino este punto, la referencia que tengo es tal edificio o tal espacio natural o tal lugar, no sé, todas las referencias de esa especie de mapa de territorio que uno de alguna manera tiene en la cabeza, y que si lo hace con estos elementos a identificar, uno puede armar una especie de esquema, el Google Maps propio, ¿viste? El que vos haces con ese borrador de tu cabeza, que me parece que también es un lindo reconocimiento de los lugares, de los lugares que habitamos. Sí, y ahí esto de, o sea, uno les trae lo del Google Maps como para hacernos los cancheros con la tecnología, pero también esto, pensarse para mí como el primer punto que en esto no sale, pero que es importante es, bueno, ¿dónde está ubicada la casa en la que vivimos? ¿Esa casa está cerca de una parada de colectivo? ¿Está cerca del colegio de la municipalidad? ¿Esa casa en la que yo vivo tiene conexión a los servicios? ¿Tengo agua potable? ¿Tengo gas? ¿Tengo electricidad? Como nos pensemos desde esos lugares y desde ahí vayan identificando todos estos puntos o atributos que les traemos, que acá les traemos algunos. Los que pueden reconocer son un montón, pero sobre todo lo que nos interesa es que vayan haciendo vayan situándose en el territorio que cotidianamente habitan, ¿sí? Y también sin perder de vista estas características físicas. Hay ríos cerca, hay montañas, las características físicas naturales, pero también las físicas intervenidas que tienen que ver, bueno, dónde está la vía del tren que cruza la mayoría de las localidades de La Pampa, de la región pampeana, digamos, nos cruzan y las delimitan, incluso son en muchos casos como el origen de las ciudades, las vías del tren o las grandes rutas, como estos atributos que de alguna manera plantean la forma en la que las ciudades se organizan o inicialmente se han organizado y después han crecido en función de eso, y también pueden funcionar como este origen, pero también en muchos casos como límites, ¿no? No sé, pasa en muchas localidades que una ruta o una vía del tren separa la parte norte y la parte sur, y eso además genera una barrera no solo física, sino también cultural, simbólica, de que de un lado viven algunos, de otro lado viven otros, que se van dando esto que nosotros lo metemos dentro de la gran bolsa de las dinámicas, ¿no? Dinámicas que en este caso ya no son tanto de crecimiento, sino más dinámicas sociales que también están vinculadas. Ahí, Caro, yo sumaría, Sí, cuando dale. hablamos de servicios, podría estar mirado todo lo que tiene que ver con servicios comerciales, ¿sí? Como también separar lo que son las infraestructuras, es decir, todo lo que tiene que ver con la red, puede ser la red vial, pero también sobre todo la red cloacal, el gas, de iluminación pública, ¿sí? Lo que son la infraestructura de la ciudad, y equipamiento, separarlo como los espacios para las actividades colectivas, sociales, un centro integrador comunitario, un espacio de centro vecinal, lo que sería un centro de salud público-privado, un centro educativo, ¿sí? Los equipamientos son esos edificios, que en general son un edificio, que puede estar vinculado a lo social, al deporte, etc.
Por lo cual ahí me parece que es interesante hacer esa pequeña separación y después en espacios verdes también mirar cuáles son los de uso público y cuáles pueden ser espacios verdes de uso privado, no sé, una cancha de golf, un club, que está, el acceso no es público, ¿no? Entonces también esa mirada también es interesante hacerla entre la accesibilidad que tiene la ciudad a ciertos lugares, que te brinda como servicio, como infraestructura, como equipamiento, como espacios verdes, y cuáles son los que tienen alguna limitación. Eso también es interesante mirarlo cuando hacemos el análisis del hábitat. Tal cual. Bueno, entonces vamos a leerles cómo fue esta experiencia en los foros y después en la próxima clase seguramente también los contarán ahí. Bueno, eso era como el primer gran acercamiento desde la vivencia y desde lo que podíamos reconocer, ya sea pensándose esto de dónde vivo, que tengo cerca, o entrando por nuestro Maps y ubicándonos desde ahí. Algunas otras formas, eso lo que le mostramos recién es como más a primera mano, esa primera evidencia que vemos. Pero después tenemos o les traemos algunos otros recursos que nosotros consideramos que son claves para acercarnos a los territorios, para acercarnos y mirar esto que recién les íbamos mencionando más a nivel teórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo esas múltiples dimensiones se dan, se entrecruzan y generan estas dinámicas por momentos complejas, por momentos integrales que nos van como requiriendo todo esto que es como muy amplio, pero a la vez es sumamente interesante poder ver qué sucede, ¿no? Entonces ahí traemos como 3 escalas de alguna manera o 3 estrategias más que escalas. Una que tiene que ver con los datos estadísticos, que son más del estilo de censo, ciertos registros como o relevamientos como el RENAVAP, por ejemplo, o la EPH, que es la encuesta permanente de hogares. Después, otro tipo de estrategias que tiene que ver esos datos estadísticos, pero georreferenciados en mapas, en sistemas de información geográfica, que ya lo vamos a ver, y después otra forma de acceder a qué sucede en el territorio que tiene que ver con los marcos normativos. ¿Qué es lo que se habilita? ¿Qué es lo que ordena jurídicamente de alguna manera nuestros territorios? Y ahí hablamos tanto desde los códigos de edificación, de zonificación que les decíamos, pero también de, por ejemplo, la ley de bosques, los planes de ordenamiento, la declaración de los derechos económicos, sociales y políticos, como todo eso que por ahí uno lo ve como, bueno, las leyes y más, en los territorios también lo podemos ver, lo podemos analizar y reflexionar y son claves interesantes para ver qué sucede y hasta dónde podemos ir viendo, analizando estas dinámicas que se dan. Entonces, siempre en eso claro, sí, que vos planteabas de cómo los marcos normativos. Cómo conocernos. Claro, Sí. siempre nos dan pautas en función del lugar que nosotros estamos ocupando. Es decir, si nosotros estamos haciendo un trabajo de gestión en un gobierno local, y bueno, hay aspectos de esos marcos que te dan líneas de laburo, que te dan criterios para actuar en la definición de una normativa urbana, por ejemplo. Entonces te ayudan a, si vos llevas adelante una propuesta normativa, bueno, partís de este lugar en pos de esa ciudad futuro, ese espacio, ese hábitat futuro que querés lograr. Si lo haces desde una organización civil que trabaja hábitat, y bueno, también seguramente esos marcos que vos tengas te permitan promocionar ciertos instrumentos para el acceso al hábitat de los sectores populares, ¿sí? Entonces, yo creo que los marcos, conociendo cuáles son, uno puede vincularse con los que uno se siente más cómodo en función del mandato que uno sigue, porque está vinculado, no sé, a un gobierno local que está siguiendo una política pública, una organización civil que está armando una propuesta para un barrio, o inclusive también pueden ser tomados desde el mercado en propuestas que tengan que ver con
propuestas de un tramo de la ciudad para un proceso que se va a dar en un lugar determinado, en una articulación pública-privada, ¿sí? En una articulación que se pueda dar entre el Estado y el mercado en una propuesta. Bueno, creo que los marcos pueden ayudar muchísimo a definir un poco desde dónde se parte y qué camino se sigue. Sí, que tal vez son estrategias para conocer el territorio poco utilizadas, digamos, sí. Los censos, los datos estadísticos, probablemente es lo primero que accedemos, pero pocas veces pensamos en los marcos normativos como estas condiciones de posibilidad, incluso de limitancia a la hora de actuar en estos territorios. Por ejemplo, esto, lo ambiental, lo territorial, hasta dónde, qué son derechos como consagrados, o por ejemplo, no sé, la ley de alquileres, forman parte de esto que decimos el marco normativo, ¿sí? Y es lo que nos habilita a vivir o habitar nuestros territorios de ciertas maneras. Entonces, a nosotros nos parece siempre importante como también traerlo y saber, bueno, en Argentina son estas las condiciones, en Córdoba son estas las condiciones, en otros países son otras, pero son importantes como conocerlas y hacer siempre foco en las distintas estrategias, no sé si estrategias, pero información que tenemos sobre nuestros territorios, ¿sí? Bueno, acá la primera que traemos que tiene que ver esto con los datos estadísticos, que lo más común tiene que ver con los censos y los muestreos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los censos es generalmente una encuesta que responde el total de la población, el total de la población que vive en hogares, pero que también que vive en la calle, pero que también que vive en, no sé, en las cárceles, en los hospitales, en lo que se le llama la vivienda colectiva, ¿sí? Pero después tenemos los muestreos. El censo se hace en Argentina al menos cada 10 años. Pero después tenemos muestreos, que es la famosa EPH, por ejemplo, es como lo que uno de los indicadores estadísticos donde más entramos quienes trabajamos con datos y que queremos tener información actualizada. Pero el EPH es un muestreo, ¿por qué? Porque se realiza no en todo el país, sino en 31 aglomerados urbanos. ¿Qué son aglomerados urbanos? Son, por ejemplo, Villa María y Villanueva conforman un aglomerado. Es mucho más que una localidad en sí. En la mayoría de los casos son o cabezas departamentales o grandes ciudades de todo el país. Por ejemplo, Villa María y Villanueva conforma uno, el Gran Córdoba, que es la ciudad de Córdoba y todas las localidades metropolitanas es otro, el Gran Rosario, que es Rosario y todas las localidades alrededor es otro. Bueno, Cava, el primer cordón, el segundo y el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Todo eso son distintos aglomerados donde se hacen encuestas muy parecidas al censo, pero todos los años. En algunos casos se hacen en los 2 semestres y en otros todos los años. Entonces es información que tenemos constantemente actualizada. ¿Información sobre qué? Bueno, cantidad de personas que viven, cómo se distribuye esta población, tanto en género, pero también en edades y en quintiles de ingresos, es decir, cuánto sueldos o ingresos perciben una unidad familiar. ¿Sí? ¿Cómo se organizan estas familias o estas viviendas? Ahí tenemos, por ejemplo, definiciones como cuál es la diferencia entre vivienda y hogar. Vivienda es esta unidad física donde vive un hogar. La idea de hogar es lo más cercano a las familias, digamos, esta como unidad familiar, pero también económica, que vive en esta vivienda que es lo más físico, digamos, lo construido. Entonces, bueno, ahí nos vamos también adentrando a algunas palabras y lenguajes que son claves para entender estos datos, que son claves para entender qué sucede en nuestros territorios. Entonces, cuando decimos cantidad de viviendas, estamos hablando específicamente de cantidad de unidades construidas, de casas. Y cuando decimos cantidad de familias o de hogares, hablamos de estas como agrupaciones de personas que se agrupan por un vínculo familiar,
o económico que viven dentro de estas casas, ¿sí? Que es distinto cuando hablamos de hogares que cuando hablamos de personas, ¿sí? Las personas son estas más individuales. Ahí, Hay Caro, hogares que, sí, perdón. perdón, hay un fenómeno que se da en esta relación de vivienda y hogares, que vos en una ciudad terminás teniendo más hogares, ¿sí? Mucho más que viviendas. ¿Por qué? Que viviendas, Porque, tal cual. fíjense, la problemática del acceso al suelo hace que mucha gente no tenga las posibilidades de comprar un terreno, de tener un terreno ni en condiciones irregulares, inclusive, ¿no? No solo no poder comprar un terreno con seguridad en la tenencia, terreno formal, sino que tampoco se accede a terrenos informales. Esta imposibilidad de lograr un lote, un terreno, hace que se den procesos de cohabitación. Es decir, en un mismo lote que vivía una familia con una casa en un barrio, aparece en la misma propiedad otra construcción donde vive un segundo hogar, un tercer hogar, que se pone en el propio lote, en la parte de arriba, en la parte de atrás, en el costado, y se da un proceso de hábitat precario. A veces se da en relaciones familiares, un hijo que llega y construye con su nueva pareja o con su familia, y ya hay dos familias en ese mismo lote. Se da ese proceso porque es inaccesible lograr el terreno propio. Y estos procesos de cohabitación se marcan muchísimo cuando los valores de suelo se van por las nubes, se Con la dolarizan, crisis y se social. marca ese círculo vicioso de no poder tener un lugar en la ciudad. Inclusive se dan también en préstamos, se presta el lugar para que se construya algo, y todo lo que se construye en un terreno es dueño del terreno, del dueño del terreno. Por lo cual, ahí volvemos a otro proceso de inseguridad, digamos, en la tenencia, porque todo lo que, si se construye una habitación, un pequeño departamento, cualquier construcción queda en manos del dueño original, y a veces no es un pariente, es un compatriota, es un conocido, es alguien que te presta el lugar para construir. Y esto pasa mucho en los barrios populares, y es un fenómeno que cuando se da en el tiempo genera un hábitat informal, genera un hábitat con condiciones de precariedad, generan problemáticas sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo marcamos porque eso por ahí es una mirada interesante para mirar la relación entre vivienda y hogar. Sí. Bueno, y acá, así como también, esto es como para que puedan acceder a los datos, para que puedan acceder a este tipo de información y identificar de qué estamos hablando o qué podemos ver con esto. Entonces, acá como los tres, lo principal es entender la diferencia entre población, hogares y vivienda, que muy burdamente tiene que ver con personas, familias y casas, así como la forma rápida de asociarlo, para después entender, bueno, cómo se distribuyen los hogares, es decir, cómo se conforman esos hogares, de acuerdo a qué cantidad de personas, el hacinamiento que se da ahí, que tiene que ver con esto de cuando más personas de las que se considerarían óptimas viven tanto en una vivienda o en un cuarto, y cómo se da esa súper como población o hacinamiento, hablando bien con la terminología correcta, que ese dato que nos dice, bueno, si hay familias que tienen hogares que tienen personas con hacinamiento por cuarto, implica que necesitamos más cuartos de los que tenemos. Ahora sí, nos dicen que tenemos vivienda con hacinamiento por hogar, necesitamos más viviendas de las que tenemos. Entonces eso, cuando uno es Estado, por ejemplo, cuando uno es gobierno, nos ayuda a entender, bueno, qué políticas necesitamos llevar adelante, si es de construcción de vivienda nueva, si es de mejoramiento de la que hay, o, bueno, por dónde necesitamos intervenir para mejorar estas condiciones. Con el saneamiento también que vemos como condiciones de acceso a la infraestructura, a los servicios básicos. Después, en las características acá solo tenemos algunas de las tantas que hay, ¿no? Y de las que podemos ver rápidamente en estos datos que son oficiales y nacionales.
Acá vemos si, por ejemplo, si las viviendas están en cercanía a basurales, digamos, cuáles son las condiciones ambientales donde se dan, si están en zonas de mayor vulnerabilidad por inundaciones o no. Entonces son todo un conjunto de características que nos dan información para tomar decisiones sobre los problemas que suceden o las condiciones que suceden en nuestros territorios, ¿sí? Otro tipo, creo, bueno, no vamos a llegar, me parece, a todo, pero bueno, sí, aunque sea esta parte. Otros accesos a datos, así como les decíamos, bueno, está esta gran página que recaba información nacional, que es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bueno, después cada provincia, la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y demás, tiene su propia dirección de estadísticas y censos. Acá le traemos, por ejemplo, acá abajo está la de la provincia de Buenos Aires, Córdoba tiene sus propios datos estadísticos que por momentos ha hecho algún que otro censo provincial, pero donde están como los datos más de condiciones de vida, incluso, por ejemplo, de el aumento de la inflación acá en Córdoba, el aumento del índice de la construcción, un montón de información, de indicadores que da cuenta de cómo está al menos nuestra población, nuestros hogares y nuestras viviendas en como territorios más particularizados. Pero estos son datos públicos, de organismos públicos. Pero después hay otro tipo de datos que lo hacen, por ejemplo, organizaciones, cuando hablamos del tercer sector. Es decir, de personas que se organizan en función de un tema, problema en particular, y en este caso que les traemos acá es que recaudan información para enunciar problemas y tener como información que justifique ciertas demandas de políticas o ciertas estrategias que pueden desplegar, como, no sé, Techo, por ejemplo, la organización Techo, Un Techo para mi País en su momento, que ahora se llama Techo, tenía su propio registro de asentamientos populares, a partir del cual llevan adelante esta construcción de viviendas, estas viviendas de madera, para mejorar la habitabilidad de un montón de familias. Bueno, esa es, por ejemplo, una forma en la que organizaciones sociales encaran tareas que tal vez debieran ser del Estado. Digamos, no está mal que las organizaciones sociales lo hagan, pero sí tiene que ver en esto que decíamos, bueno, se van dando desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir un montón de actores que intervienen también en pos de disminuir esas desigualdades en el mejor de los casos y también pasan momentos o cosas que no, como, no sé, en los grandes desarrollistas urbanos que, no sé, les importa más, no sé, generar islas urbanas o ciudades con ciertas características para ciertas poblaciones, más allá si eso genera, no sé, una desigualdad o una diferencia o un borde o un límite más cultural con otros. Entonces vemos barrios cerrados con un montón de riqueza y condiciones versus asentamientos o barrios populares. Digo, esto sucede, cuando hablamos de dinámicas, hablamos de todas estas cosas. Pero volviendo acá, les traíamos entonces datos de organismos públicos, pero también de organizaciones, como por ejemplo, de inquilinos agrupados, que llevan adelante, sobre todo desde la sanción de la ley de alquileres, ciertas como encuestas que son más a nivel nacional, que tienen alguna rigurosidad metodológica, que trata de enunciar cómo es esta desregulación en los precios de alquileres también ha implicado mayor gasto y un menor acceso de la población a la vivienda propia, porque no hay crédito, porque el alquiler se lleva mucho parte de nuestros ingresos y porque esto, por ejemplo, nos ayuda a ver que es una problemática muy latente en este contexto que tal vez hace 10, 20 años atrás no era así, ¿sí? Y eso también se puede explicar, bueno, por un montón de estas dinámicas que les contamos. Después de los barrios populares tiene que ver con el RENAVAP. El RENAVAP es un registro nacional de barrios populares justamente que
está enmarcado en una ley que se sanciona entre el 2017 y 2018, que lo que hace es esto que yo les contaba del registro que hace Techo, un techo para mi país, bueno, se vuelve una política pública y se sostiene. Se hicieron, creo que hasta el momento, 2 o 3 relevamientos de actualización para saber específicamente, más allá del censo nacional, bueno, cuáles son los barrios que no tienen acceso a un montón de servicios, que están con mucha cantidad de viviendas con hacinamientos o con déficit en los accesos a servicios, donde no tienen seguridad en la tenencia. Esto que Javi les contaba recién de, bueno, yo busqué este pedacito de tierra para vivir y el dueño es tal persona que no es ni mi familiar ni nada, pero bueno, yo le alquilo y de repente viene alguien y me dice, no, esto no es de... O sea, yo no tengo un contrato de alquiler, no tengo una escritura de la tierra en la que vivo. Bueno, eso en los barrios populares sucede un montón. Y este registro lo que permite es tener información real y certera y oficial de qué pasa ahí, que nos permite que hacer o gestionar políticas que mejoren esas condiciones, ¿sí? No sé ahí, Javi, si querías agregar algo. No, fenómeno, dale, avancemos, me Vamos. parece que está bueno ver también dónde buscamos esa info, está peor. Dale. Y esta parte te la dejo a vos, yo me tomo uno. Dale. Bueno, IDECOR es la página de la provincia de Córdoba que de alguna manera nos permite obtener algunas imágenes satelitales procesadas por provincia o por gobiernos locales sobre alguna temática, alguna capa temática, como por ejemplo el valor de tierra urbana. A veces estos valores están un poquito desactualizados, no siempre esta información es exacta. Si yo tomo la de Villa María o la de Villa Nueva, no hay un procedimiento que te dé una exactitud total de saber cuáles son los valores más caros de la ciudad. Sí te da parámetros generales. También se puede usar desde lo ambiental o desde lo social, ¿no? De las coberturas de suelos en función de las lecturas que hacen estas imágenes satelitales y que te definen cuál es el trabajo que se da en un campo, en un área rural, o las coberturas de uso de suelo urbano, que están divididas en general por las actividades principales que puede tener una ciudad, como puede ser la función o actividad o uso residencial, industrial, comercial, ¿sí? Por lo cual, un primer paneo te sirve, pero recordemos lo que yo le decía al principio. Está bueno recorrer la ciudad para definir con mayor grado de precisión qué está pasando en ese lugar. Si yo lo recorro, la fotografío, la camino a nivel peatonal, puedo dar mucho mayores pautas de lo que pasa en un barrio vinculado a la residencia, el comercio, a la dinámica inmobiliaria que se está dando en el lugar, etcétera, etcétera. Bien, y esto es como, bueno, esos datos que les decíamos recién que están en los censos, que están en los pero georreferenciados de forma tal que, bueno, nos trae otra información visual que nos permite también tomar decisiones. Por ejemplo, este primero, yo acá traigo solamente 3 de la cantidad que hay dentro de IDECOR. IDECOR es esta, de Córdoba en particular, pero después está el geoportal que es de toda la nación, es de todo el país, y creo que Santa Fe también tiene el suyo. Pero Córdoba en esto, la provincia de Córdoba, es pionera en tener estos datos geolocalizados, tener esta infraestructura de datos espaciales. Entonces, ¿qué nos permite? También tomar como ciertas decisiones y en función de, por ejemplo, a este que vemos, el valor de la tierra urbana. Cuando decimos la mercantilización del suelo, tiene que ver con eso. ¿Cómo el valor de la tierra, del suelo, va aumentando en función de la cantidad de servicios, la cercanía de equipamientos y las condiciones que tiene eso? Mientras mejores condiciones, mayor cercanía, no sé, más cerca a los espacios públicos, a los servicios, a escuelas, a bancos y demás, bueno, más caro es el acceso a eso, sobre todo en las grandes ciudades.
Entonces acá que es un mapa de calor que vemos a priori así. Bueno, las zonas donde está más oscuro son los lugares donde es más caro acceder, ya sea para la compra o para la mantención, donde más caros son los impuestos, donde más caro me va a salir el alquiler. Digo, uno ahí puede ir cruzando distintas capas de información que nos van trayendo también otros análisis, ¿no? Nos van complejizando ese análisis. Después vamos viendo que a medida que se aclaran los colores, bueno, son las zonas donde más barato empieza a salir esto, ¿no? O en este caso, el valor de la tierra urbana. Pero ¿qué implica ese más barato? Y está más lejos de los servicios, seguramente no tiene más lejos, perdón, de los equipamientos y demás, seguramente no tiene conexión a todos los servicios, o no tengo cercanía a todos los transportes públicos, la recolección de residuos, donde la calidad ambiental no es tan buena, donde seguramente los barrios residenciales se mezclan con industrias u otras fuentes productivas. Bueno, esto así, este mapa de calor que uno puede ver así a priori, ya nos dice un montón de información de cómo está dotada la ciudad de Córdoba y qué sucede en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Acá ponerle a priori vamos viendo que de este lado se da también toda una zona más periurbana, donde vemos algunos campos donde no es lo rural, pero sí seguramente esto es, por ejemplo, Chacra de la Merced y demás, donde se van dando las producciones más fruto y hortícolas, que, no sé, dan después los alimentos al mercado y demás. Bueno, para el lado, esto que sería noreste, tenemos eso, pero para el lado noroeste tenemos, no sé, todo lo que es el corredor a Sierras Chicas, donde hoy, por ejemplo, vive mucha gente que trabaja en Córdoba, pero busca entornos más tranquilos para vivir y demás. Entonces vemos cómo, no sé, la población se asienta más hacia ese lado noroeste. Después, bueno, esta es la cobertura de su suelo en términos más ambientales, como le decía el Javi, y acá es también la cobertura y uso de suelo, pero con respecto a la consolidación, es decir, por ejemplo, dónde son los barrios donde están estas manzanas cubiertas todas de vivienda, de acceso a servicios, donde se dan estos vacíos urbanos. Cuando hago de vacíos, entre comillas, tiene que ver con lugares donde vemos, por ejemplo, los terrenos baldíos, que a priori para algunas personas tal vez eso no tendría alguna función, pero, por ejemplo, si lo ve un biólogo, si lo ve alguien que viene más de carreras ambientales, puede decir, no, esa tiene una función, no sé, de resguardo de, no sé, especies nativas, de el lugar donde drena el agua de lluvia o cosas por el estilo, que, bueno, básicamente lo que quiero decir con todo esto es que esta cantidad de datos georreferenciados, volcados en mapas, nos dan informaciones sumamente interesantes para conocer los territorios y para tomar decisiones sobre qué vamos a hacer al respecto de esto. Bien, todo lo que les contamos recién son como datos que uno puede entrar y conocer y hacer foco en Villa María, en Villanueva, en Córdoba, en un montón de localidades o sectores que querramos conocer. Ahora, puede que yo quiera conocer un territorio donde no tengo acceso a esta información, o tengo acceso a esta información, pero no me dice del todo lo que yo necesito ahí. Entonces, les traemos lo que es los datos de primera fuente. Nosotros de qué partimos como para nosotros una gran premisa dentro de este espacio curricular, que es para tomar decisiones al respecto, para decir algo de los territorios, primero tenemos que conocerlos. ¿Y cómo los conocemos? Con diagnósticos integrales. Integrales, multidimensionales y multiescalares. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando decimos multidimensionales es que vemos qué pasa en la vivienda, pero también qué pasa a nivel, no sé, económico, pero también qué pasa a nivel ambiental, pero también qué pasa a nivel cultural. Bueno, esto que decíamos recién, cuando decíamos multiescalar es qué pasa en mi vivienda, en mi barrio, en mi ciudad, o qué pasa en mi territorio y en la región de este territorio, en la provincia en la que vivo.
es decir, varias escalas, digamos, todo eso está inserto en algo más, entonces nosotros pensamos que estos diagnósticos también tienen que ver con conocer complejamente estos territorios donde queremos de alguna manera observar, mirar, intervenir, acercarnos. Entonces, otra forma de acceder tiene que ver no solo con estos de los datos de segunda fuente o fuentes secundarias, que es lo que vimos recién, sino de fuentes primarias que tienen que ver con cosas que nosotros podamos acceder, que es la observación, esto que les decíamos al principio de reconocer dónde vivimos, qué tenemos cerca, qué hay alrededor de nosotros, también conocer a través de la mirada de los otros, es decir, entrevistar, consultar a quienes más habitan ese territorio de manera cotidiana, quiénes son estos actores claves que, por ejemplo, no sé, si vamos a un barrio popular porque queremos generar una mejora ahí, proponer algo, y bueno, tenemos que hablar necesariamente con los que viven ahí, con los referentes más políticos, por ejemplo, con la persona que lleva adelante el merendero, por ejemplo, del lugar, es decir, reconocer quiénes en ese lugar tienen información que es valiosa, que nosotros sepamos a la hora de decir qué y cómo vamos a intervenir. Y toda esta información también es importante saber cómo mapearla, cómo traducirla, ya sea manualmente en un mapa, en un diagrama, en un plano que tengamos a mano, o utilizar más herramientas digitales como el Maps, donde podamos ir localizando desde barrios, accesos a y demás. Acá les traemos como algunas imágenes de iniciativas hechas con la universidad, como por ejemplo la localidad del Manzano, que es también acá por el corredor de Sierras Chicas, colindando a Córdoba, donde, por ejemplo, ahí los datos del censo no coincidían para el intendente con la realidad de la localidad. Entonces, ¿qué hicieron? Nos pidieron a la universidad que los ayudáramos a generar un instrumento donde, primero, complementaran la información del censo, pero además pudieran tener otros datos de cómo vivía la población ahí. Entonces nosotros, desde el Observatorio de Políticas Públicas, por ejemplo, generamos un instrumento, una encuesta, que funcionó como a modo de censo, porque se hizo a toda la localidad, una localidad chica de 2.500 habitantes, y eso lo pudimos ir localizando y también reconociendo y después armar un informe para el intendente de cómo vivían, dónde vivían, qué condiciones tenían. Por ejemplo, acá, no sé, relevamos hasta si tenían gatos, perros, otro tipo de animales, si los tenían castrados, vacunados, qué, porque eso le permitía después al intendente y a su equipo de gestión generar distintas políticas que mejoraran la calidad de vida de la gente que vivía en el Manzano. Entonces, bueno, para eso nos sirve conocer y reconocer qué pasa en nuestros territorios. Sumo, Caro, Sí, a esa idea, vuelvo a porque hay para el grupo que no es de la carrera, y para todo el grupo en general, pero digo para nivelar algunos conceptos. Sí, Cuando laburamos en desarrollo local y regional, vamos como en dos esferas que en algún momento se chocan. Actitudes y aptitudes. Las sí. actitudes tienen que ver con quién vos haces el desarrollo. Entonces, si vos vas a trabajar con la comunidad, hacelos participar. Preguntarle cuáles son sus necesidades y sus capacidades y trabaja con esa comunidad como concepto, ¿no? Vamos a lo colectivo, entonces la propuesta de poder escuchar las voces del territorio es el primer punto. Y el segundo, que es la otra esfera que tenemos que trabajar, ¿con qué capacidades nosotros podemos llevar adelante estas metodologías que te permiten un mapeo colectivo, la preparación de un instrumento como una encuesta, una entrevista, es decir, cuáles son las herramientas con las que nosotros podemos bajar esa realidad y mostrarlas en un esquema, un cuadro, un gráfico, rápidamente captar los elementos principales. Mezclamos aptitudes y actitudes para la mirada de desarrollo. ¿Tenemos que ser especialistas en estas cuestiones y manejar todos los sistemas? No. Podemos hacer una parte de esto. Podemos ser parte de un equipo donde
miremos más desde lo social, trabajemos más el trabajo, digamos, hagamos desarrollo en el territorio, hagamos alguna actividad participativa como es el mapeo colectivo, donde todos hacen su intervención y hacemos una lectura de ello. Para eso son esos equipos interdisciplinarios donde de diferentes dimensiones se puede hacer un laburo como este que plantea Caro de los diagnósticos integrales, ¿no? Que me parece que es un instrumento, en el fondo también siendo un instrumento para la mejora de esa situación que vive una comunidad. Así que me parece que es súper interesante entenderlo desde los dos aspectos, las aptitudes y las actitudes. Tal cual. Y ahí estaba viendo la hora entre media, porque ya nos quedan los últimos 5 minutos, y nos va a quedar la parte de los casos prácticos y demás para verlos en otro momento, pero bueno, sí, este último punto que tiene que ver con los marcos normativos. Bueno, que ahí los invitamos a que cuando busquen esta información y que se acerquen al territorio desde este lugar, lo hagan en los distintos planos. Nosotros estamos en Argentina, que es un país federal. ¿Qué significa esto de ser un país federal? Bueno, que hay ciertos atributos que le corresponden a las provincias, incluso algunos otros que les corresponden a cada localidad, a cada municipio en particular, ¿no? Entonces ahí tenemos desde la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las cartas orgánicas, para nombrar algunos de los tantos instrumentos que hay, o cómo estos marcos normativos se van desglosando. Pero además, nosotros a nivel Argentina, por la Constitución Nacional, la última reforma del año 94, ahí uno de los primeros artículos menciona que todos los acuerdos internacionales en los que Argentina ha suscrito, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y políticos, y muchos otros, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, los planes de acción contra las violencias de género y muchos, muchos otros, tienen en nuestro país jerarquía constitucional, es decir, tienen el mismo valor que las normas nacionales, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que lo reconozcamos porque nos traen información interesante para pensar también qué y cómo conocemos, qué y cómo podemos intervenir. Y ahora, yéndonos haciendo el foco en lo territorial y en lo habitacional, bueno, en términos de ordenamiento territorial ambiental, en Argentina, a nivel país, no tenemos una ley que esté específicamente vinculada a esta definición del hábitat, sí a la de la vivienda, de la vivienda adecuada, pero no al hábitat en general ni al ordenamiento territorial en general. Sí tenemos la ley de presupuestos mínimos, tenemos que tiene que ver más que nada con normativas ambientales, pero que van limitando ciertos accionarios donde se pueden hacer loteos, por ejemplo, donde se tienen que resguardar los bosques nativos, qué tipo de bosques, de plantaciones se pueden hacer, como que resguarda mucho los recursos que pasan en el territorio, pero además en Córdoba tenemos, no me acuerdo si está acá, no, creo que solo lo de las nacionales, en Córdoba, por ejemplo, tenemos la ley de bosques, que se la conoce como la ley de ordenamiento territorial en la provincia. Que si bien si uno es experto en el ordenamiento y va y lee la ley, se queda corta, digamos, porque lo que ordena es básicamente lo ambiental en el territorio, no así hasta dónde las construcciones, sino como restringe más que nada esto, dónde se pueden habilitar loteos y ese tipo de cosas. Pero al menos este tipo de normativas nos sientan algunas bases para pensar este ordenamiento. Entonces, considera, por ejemplo, los servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ambientales? Son, por ejemplo, como los bosques, los ríos y demás, son condiciones necesarias para que el resto de los hábitats, los ecosistemas, funcionen articuladamente. Digamos, nosotros necesitamos de cierto oxígeno que lo generan los bosques, de cierto ciclo que se da en el agua, que se genera entre los ríos, los mares, las lluvias, y esto lo que va haciendo es decir, bueno, hasta dónde los niveles de contaminación
o cuáles son las bases a tener en cuenta para, no sé, el desarrollo industrial, el desarrollo agrario en función de hasta dónde utilizar, por ejemplo, agroquímicos y ese tipo de cosas. Y sobre todo después también plantean estas categorías de conservación. En Córdoba sabrán que está esto de, como les decía recién, la ley de bosques que establece cuáles son los sectores rojos, amarillos y verdes, que es donde no se puede construir, donde sí, y cuando hablo de construir no solamente es construir viviendas, sino, por ejemplo, donde se puede llevar servicios, que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, donde a partir de una política como la del Procrear, que el Procrear fue este programa de construcción de vivienda nueva, bueno, mucha gente para acceder a ese programa fue comprando lotes no sé, cerca de Córdoba, puedo decir en Agua de Oro, en localidades donde tal vez no estaba tan regido o tan normado cuáles eran las condiciones de estos lotes, donde no había tal vez una zonificación, un código de edificación y demás, y eso que trajo como consecuencia, no en ese momento, pero con los años después trajo consecuencias de zonas donde el crecimiento se había dado de manera dispersa, donde los municipios de repente tenían que llevar servicios a lugares donde eran no solo caros, sino también donde tenían que, no sé, hacer rutas, por ejemplo, entre medio de montañas o de bosques, que son rutas importantes para la conexión con hospitales, la conexión con escuelas, la conexión con otras redes de servicios. Entonces digo, ¿cómo esto de poder ver la multidimensionalidad también nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, cuando se da la discusión de la última que fue acá en Córdoba, que tenía que ver con la ruta, ay, no me sale ahora cómo se llama, pero bueno, una ruta que cruza como gran parte de la provincia y que pasó, y eso implicaba detonar montañas y demás. Bueno, fue todo un conflicto ambiental, pero su raíz de ser tenía que ver en dónde habitaba mayor cantidad de la población y cómo conectar esa cantidad de población con un montón de servicios y equipamientos claves para el sostenimiento de la vida. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo cómo se articula una cosa con la otra. Y por último, otro marco normativo que es clave para la vida en sociedad y la que más nos toca probablemente es el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, ustedes nos dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, el Código Civil y Comercial es el que establece las condiciones básicas para la venta de propiedades, para los contratos de alquiler, que también lo que nos hacen es sentar esas bases que nos dicen cada cuánto nos aumenta, cuál es el valor de nuestra vivienda, en base a qué se hacen esos cálculos, quién tiene derecho de propiedad y quién no. Por ejemplo, cuando hay un desalojo, bueno, cuál es la normativa que habilita ese desalojo, pero a la vez que protege a las personas que vivían ahí o no. Bueno, todo eso tiene que ver cuando les decimos es importante mirar los marcos normativos que están de fondo. ¿Sí? No es que por esto hay que ser abogados y súper expertos pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y con eso cierro porque yo veo que se fue Sí, a mí me parece, Caro, que hasta acá podemos llegar con la clase de hoy. Porque es el primer recurso para que ustedes puedan visualizar como video. También ya van a poder a partir de hoy, en la clase de esta semana y el principio de la semana que viene, hacer las dos lecturas obligatorias. Una es la de Eduardo Rece, la situación actual en la gestión urbana de Argentina. Nos parece que es un buen documento de 19 páginas que cuenta un poquito la trayectoria de los últimos años en nuestro país y que nos da muchos aspectos de las cuestiones del hábitat como primer documento. Y también el segundo documento, que lo ponemos como bibliografía obligatoria, es el de Reflexiones sobre Hábitat Integral y Desarrollo Territorial, que en realidad es un puntapié que hicimos con Caro, con trabajos finales de la materia 2020-2023, donde los estudiantes lograron
trabajos integradores que tocaban tópicos de hábitat integral. Tiene 40 páginas porque son 4 casos que se desarrollan y nos interesan que los vean como para que analicen cuál es el camino de la asignatura. En esa lógica de preparar un trabajo de esas características estamos como trabajo integrador, donde van a ver diferentes dimensiones y van a ver también una modalidad de cómo redactar un trabajo, cómo presentarlo, cómo podemos ir escribiendo, haciendo un relato, mostrando imágenes sobre una situación y sobre casos particulares. Así que me parece que esa bibliografía vendría muy bien. En todo caso, Caro, la semana que viene subimos directamente el videíto de la segunda parte, ¿sí? Así ya tienen todo el material, pero pueden ir avanzando con esas lecturas que me parece que serían los puntos de partida entre esta semana y la semana que viene. Sí, y ahí también ir analizando, tal vez esto en 2 horas es un montón de información, pero es importante esto, que se familiaricen con los términos, con los que podamos ir viendo algo que parece tan general, que decíamos el hábitat y, bueno, cómo le podemos ir viendo en cuestiones muy concretas, cuando decimos la multidimensionalidad de, bueno, ¿cómo tiene que ver esto? ¿Cómo el acceso al agua determina, no sé, la calidad de vida que tiene una persona en determinado lugar, no sé, digamos, como que empecemos a pensar en nuestras cotidianeidades y cómo todo esto nos ayuda a ver cómo todo de alguna manera tiene que ver con todo. Justamente hay esa articulación entre las dimensiones. Bueno, Pero a mí bueno. me parece que con este material, con el video de hoy, más la bibliografía, más lo que la semana que viene, martes 2 de septiembre, le volvamos a subir, le damos un recordatorio, ya tienen como para avanzar previo a lo que son los exámenes de septiembre, que estaba viendo, Caro, que se adelantaron bastante este año, creo que están del 8 al Ahora 13 en la de semana, septiembre, exactamente, del 8 al por 13. lo cual, digamos, vamos a tener los recursos hoy, semana que viene, 2 de septiembre, el resto de los recursos, o sea que vamos a tener todo ese tiempo para desarrollar, y en todo caso la semana que viene puntualizamos algo del trabajo práctico, como para que Claro, para que ya un ustedes ya poco lo vayan orienten. pensando y nos volvemos a ver recién el 16, ¿no? Claro, entonces, ustedes recuerden, los martes hacemos con un mensaje en el foro, le hacemos una ayuda a memoria. Trabajen en este tema, lean este recurso, sigan avanzando y hacemos alguna recomendación respecto a la parte, a la parte práctica. Y cualquier consulta que tengan, la pueden hacer al foro o la pueden hacer de manera individual a cualquiera de nosotros dos por mensaje, nos mandan un mensaje y nos preguntan si es una cuestión que podemos responder para todas, para todo el grupo, lo hacemos, y si no, se las hacemos personal. Bien, bueno, con eso creo que le hemos dado para un montón, digamos, de información ahí para procesar y para ir pensando. Eso, estamos atentos al foro, a lo que nos escriban y seguramente hoy a la tardecita ya tienen cargado todo esto en el aula virtual y disponible para tanto el video como la presentación y recuerden que al final de la presentación están algunos links de recursos que no están puestos en la bibliografía, pero por si les interesa, quieren entrar y Decor lo tienen, como cosas por el estilo, algunos recursos ahí más para chusmear. Así que eso, gracias y los veremos el próximo martes. Dale, seguimos en El contacto y 16. ya nos activamos con esta mecánica de los martes, 16 horas, de compartir, subir información, intercambiar, como para todas las semanas avanzar un poquito y que podamos ir cumpliendo, digamos, digamos, el procesamiento, las lecturas, la visualización de los videos y el material como para ir entrando en tema. Bueno, gente, nos estamos viendo, nos Bueno, vemos en breve. Saludos. gracias Javi, chau Chao, chau. chao.